que están minando o que pueden minar el potencial que tenemos. Así que tenemos que unirnos y no separarnos. Es una verdad elemental. Tenemos que hermanarnos, no de discursos, sino con hechos, a través del intercambio libre de bienes y servicios que beneficia a consumidores y a productores. Finalmente, el valor institucional del mecanismo. Esto es fundamental porque a veces la falta de desarrollo de América Latina se explica por el desapego que tenemos a las instituciones y el apego que tenemos a los caudillos. No entendemos a veces que lo que hace prosperar a las naciones, y hay muchos estudios a través de eso, es la fortaleza y el vigor institucional que supera las coyunturas. Y por eso digo que una cuestión clave de la alianza es que establece un marco institucional, un marco regulatorio que trasciende las coyunturas, las divergencias ideológicas a las cuales, qué bueno que existan, pero que tienen que ser trascendidas por la institucionalidad, porque supera los prejuicios y los intereses partidarios de los dirigentes de nuestros países que siguen siendo una enfermedad crónica en América Latina. Es decir, permite avanzar en la certidumbre que solo puede dar la existencia de reglas claras y condiciones de certeza de largo plazo para el comercio y la inversión, condición indispensable para la prosperidad. Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues sale Felipe Borolas del Sagrado Corazón Calderón en una conferencia internacional en Perú, pues se reúne y pues prácticamente estalla en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y de nosotros, del pueblo, que por qué nos ponemos más del lado de un caudillo, según él, en vez de las instituciones. Increíble, pero cierto. Sí que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no. Pero vean nada más, antes de empezar, la cara de Borolas, que estaba completamente ebrio, el mismísimo Borolas, nada más y nada menos, para variar y para no perder la costumbre. Fue en efecto hace 12 años, reunidos en este histórico Palacio de Gobierno, si mal no recuerdo es en el salón de enfrente, ¿no?, donde estábamos, que los gobiernos democráticos de 4 naciones hermanas, y esto no hay que quitar el dedo del renglón, somos naciones hermanas, a pesar de lo que quieran, esa hermandad no se borra ni con prejuicios, ni con temores, ni con ideologías. La hermandad de Perú, de Colombia, de Chile y de México. Y como ya han dicho quienes precedieron, el uso de la palabra, y hay que repetir, como lo dijo en aquel tiempo Luis Alberto Moreno, entonces director del Banco Interamericano de Desarrollo, la Alianza del Pacífico ha sido la propuesta de integración más ambiciosa que los latinoamericanos hayamos visto en décadas. Un poquito de historia tal vez, que algo recordaba el ex canciller García Belaúnde. Yo recuerdo que alguna vez en lo que veíamos los 3 países que entonces pertenecíamos a la APEC, al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en alguna reunión, si mal no recuerdo fue en Australia, en que estábamos los presidentes de Chile, de Perú y de México. Yo, por lo menos en mi caso, vi con asombro cómo se habían forjado poderosas alianzas asiáticas en torno del Pacífico y en torno al comercio. Una de las cuales, por ejemplo, la de Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, mostraba resultados verdaderamente sorprendentes. Y la pregunta que nos hacíamos los 3 en algún receso es, ¿cómo? No voy a decir cómo decimos los mexicanos, pero ¿cómo? ¿Cómo es que los latinoamericanos no podemos tener algo así? Así que nos propusimos construir un acuerdo que permitiera replicar el éxito de nuestros colegas asiáticos. Y eso fue la esencia de la alianza, fue un gran acuerdo comercial que permitiría liberar nuestras economías y reducir, de ser posible, a 0 nuestros aranceles, tanto para el comercio como para los servicios y la inversión. La alianza partía de la identidad de convicciones en torno al poder de la libertad económica, al mercado libre y a la inversión que compartíamos no solo nosotros 4, sino millones de latinoamericanos entonces, y estoy seguro que ahora. Y no escapaba mi reflexión, desde luego, el enorme potencial de crecimiento que veíamos nosotros en las economías latinoamericanas hermanas. En Colombia, desde luego,
pero especialmente en Chile, que mostraba tasas de crecimiento muy positivas, y en Perú, que dada a una audaz política de apertura comercial que hay que reconocer, registraba tasas de crecimiento económico aún mayores a principios de siglo. Por eso, a los acuerdos de comercio que México ya tenía a finales del siglo pasado con Colombia, a principios de este con Chile, dimos un paso fundamental, que fue suscribir el Tratado de Libre Comercio México-Perú, que firmamos justo en la visita de Estado que hice en vísperas de la histórica firma del 28 de abril de 2011. De tal manera que ese tratado existe, no depende de la voluntad de nadie, está firmado, aprobado por nuestros congresos, es vigente, se aplica en bases diarias. Desde la perspectiva de México, la alianza representaba un mercado natural y en crecimiento, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Los consumidores mexicanos se han beneficiado precisamente de tener acceso a los productos y a los servicios peruanos, colombianos y chilenos. Y era también, y desde luego lo sigue siendo, un espacio de oportunidad para atraer inversiones productivas que apoyaran a nuestros países a reactivar su economía, que especialmente entonces la mexicana había sufrido una contracción enorme. Tuvimos una caída de más de 6% negativo, dada la crisis económica global de 2009 y nuestra cercanía y dependencia con Estados Unidos. Entonces, para nosotros había que diversificarnos cuanto antes y hacerlo con los países hermanos de América Latina era lo mejor. Desde aquella cumbre de Lima, los 4 socios de la alianza, recuerdo que por cierto era una mesa muy curiosa, no recuerdo si el presidente Alan García, probablemente no, pero lo que era el presidente Piñera, el presidente Santos y un servidor, éramos zurdos, ¿no? Entonces firmamos casi unánimemente con la mano izquierda, no sé si el presidente Alan, creo que él, pero bueno, seguramente nos hubiera acompañado en el esfuerzo, pero esa mesa fue una mesa de hermanos y de amigos, yo creo que un momento culminante, dejen ustedes los acuerdos comerciales, la hermandad y el futuro que nos unía a estos 4 países latinoamericanos. Bien ha dicho el canciller García Belaúnde, el criterio de identidad y el criterio de pragmatismo, que creo que valdría la pena invocar nuevamente para que veamos otra vez nuestros países el futuro y no estemos atrapados en los prejuicios de nuestro pasado. A 12 años de aquella esperanzadora firma, hay que recordar que los socios de la alianza dejamos muy claro que sería un mecanismo y un acuerdo de integración profunda, por lo cual aquí se trata de un camino a seguir. No se trata de ver cómo nos detenemos y atorarnos en los mecanismos reales o inventados que nos puedan detener, sino ver los mecanismos en los que podamos profundizar. Porque por un lado, estos mecanismos se basaban en principios de libertad. Por un lado, la libertad económica que cimenta el comercio y la competencia, y también subrayamos la libertad política en América Latina y a nivel global, ambas dimensiones esenciales para la dignidad humana. Yo sigo viendo a 12 años el potencial de la alianza como una plataforma de comercio internacional que además sigue superando como oportunidad a otros mecanismos de integración regional. Por ejemplo, de acuerdo con la CEPAL, los países de la Alianza del Pacífico concentramos más del 55% del volumen de exportaciones e importaciones de América Latina y el Caribe, muy superior, por ejemplo, a los datos equivalentes en la misma fuente, equivalentes al Mercosur. Hoy el contexto global además nos reafirma esta necesidad. ¿Por qué razón? Primero, porque necesitamos consolidar nuestras economías que tienen que salir rápidamente de los efectos devastadores de el COVID-19, especialmente nocivos, por cierto, esos efectos en México y en Perú. Segundo, porque la recuperación económica global ha sido particularmente lenta, por ejemplo, en la zona europea y el Reino Unido por el impacto de la invasión rusa a Ucrania, de todas luces reprobable, y también en Norteamérica por el colapso de Norteamérica y en algunos bancos europeos, que ha generado el temor fundado más o menos, en mayor o menor medida, de una recesión. Por eso, por ejemplo, el Fondo Monetario, con todos los problemas que tenemos, estima mayor crecimiento para los países de la Alianza del Pacífico que para los de la Unión y de la zona europea. Es urgente, pues,
no solo no detenernos, que no se nos atore el rebozo, como se dice también en mi tierra, en verdaderas peteneras, sino que veamos con ambición, con grandeza, de la que tanto decimos enorgullecernos a nuestros pueblos, el futuro de lo que esto puede dar. Tercero, porque un mecanismo como el que se diseñó de intercambio de bienes y servicios e incluso que ambicionó la movilidad de personas, como la Alianza, puede reactivar la confianza en el comercio internacional de cara a tendencias que están quebrando el comercio internacional. Cito, y perdón que me extienda un par de ellas. Primero, la ya mencionada invasión de Ucrania. Segundo, la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. Y el populismo de todos los signos que genera mecanismos proteccionistas, que genera mecanismos que están negando el valor de la libertad económica y del comercio. Es decir, están erigiendo bloques al libre comercio y esto no es un buen dato. Ngozi Iweala, compañera mía en la Comisión Global de Economía y Clima que tuve el honor de presidir, que ahora dirige la Organización Mundial de Comercio, señala que la fragmentación global y la interrupción del comercio tiene un costo. Costaría hasta 5% del Producto Interno Bruto global, imagínense esta cifra, un impacto mayor que la crisis del 2009. Y quienes sufrirían, particularmente países como los de América Latina, todavía muy concentrados en la exportación de commodities. En fin, me brinco algunas partes de mi discurso porque luego me emociono y lo voy bordando a lo que ya había escrito y medido. Simplemente digo que la Alianza representa la octava economía del mundo, la sexta potencia exportadora a nivel mundial, más del 40%, creo que el video dijo una cifra del 46% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe. Ahora, termino con esto. ¿Cuáles son los desafíos de la Alianza del Pacífico? Primero, una muy importante, unir a todas las economías posibles del Pacífico, en particular en América Latina. No se trata, amigos, de ver cómo somos menos. No se trata de encontrar pretextos para cancelar lo que hemos logrado. Se trata de buscar la oportunidad de ser más. ¿Por qué si estamos aliados desde el extremo sur, Chile, y el extremo norte de América Latina, México, por qué no puede haber más países dentro de esta alianza? ¿Por qué no crear este mecanismo u otros para que haya más países? Y como dice el filósofo mexicano de la obviedad, el llamado filósofo de Güemes, no les voy a explicar quién es porque ya no tengo tiempo, pero dice, y el que quiera estar, que esté, y el que no quiere estar, que no esté. Pero esto tiene que ser un proyecto de libertad económica continental. Entonces, vamos a lanzarnos a un acuerdo de intercambio por la libertad económica, unidos por las aguas y los puertos del Pacífico. Y cuando nos llenamos la voz hablando de la integración latinoamericana, pongamos la voz, el corazón y las decisiones. La integración no se explica, como han explicado los cancilleres, sin precisamente libertad económica y de intercambio. Lo segundo reto es consolidar el acercamiento con Asia-Pacífico. Y otra vez Perú va a la vanguardia con este liderazgo que tiene ahora su presidenta, y que es consolidar un nuevo intercambio de libre comercio con Singapur. Singapur va a ser el primer estado asociado de la alianza y esperemos que pronto prosperen los esfuerzos de acción con Australia y que la Alianza del Pacífico sea todavía más del Pacífico que latinoamericano, el esfuerzo que ahora se está teniendo con Canadá. Tercer desafío tiene que ver con el desarrollo sustentable, ¿sí? Con el combate al cambio climático que nuestros pueblos sufren mucho más que otros. Y sin duda, el más importante es profundizar y ampliar los vínculos comerciales y financieros dentro de la propia alianza. Porque, hay que decirlo, desde aquel abril del 11 hacia acá ha habido impulsos y titubeos también, que están minando o que pueden minar el potencial que tenemos. Así que tenemos que unirnos y no separarnos. Es una verdad elemental. Tenemos que hermanarnos, no de discursos, sino con hechos, a través del intercambio libre de bienes y servicios que beneficia a consumidores y a productores. Finalmente, el valor institucional del mecanismo. Esto es fundamental porque a veces la falta de desarrollo de América Latina se explica por el desapego que tenemos a las instituciones y el apego que tenemos a los caudillos. No entendemos a veces
que lo que hace prosperar a las naciones, y hay muchos estudios a través de eso, es la fortaleza y el vigor institucional que supera las coyunturas. Y por eso digo que una cuestión clave de la alianza es que establece un marco institucional, un marco regulatorio que trasciende las coyunturas, las divergencias ideológicas a las cuales, qué bueno que existan, pero que tienen que ser trascendidas por la institucionalidad, porque supera los prejuicios y los intereses partidarios de los dirigentes de nuestros países, que siguen siendo una enfermedad crónica en América Latina. Es decir, permite avanzar en la certidumbre que solo puede dar la existencia de reglas claras y condiciones de certeza de largo plazo para el comercio y la inversión, condición indispensable para la prosperidad. Una certeza económica que trascienda los vaivenes de la siempre tensa coyuntura política de nuestros países. Sin certidumbre, sin reglas claras, sin instituciones que trasciendan a personas y a caudillos, ningún desarrollo económico es posible. Felicito pues de corazón, y me disculpo por haberme extendido, felicito de corazón al pueblo hermano del Perú por el liderazgo renovado que está dando a la Alianza del Pacífico, a su presidenta, a su equipo de gobierno, a sus empresarios y trabajadores, y hago sinceros votos porque la alianza se consolide y profundice no solo como un lazo de intercambio comercial, sino de cooperación y hermandad en nuestra América Latina, que tanto necesita de hechos como este. Enhorabuena y felicidades por su aniversario. Bueno, pues ahí está el mismísimo Borolas, donde pues prácticamente ebrio, agarrándose de la mesita para que no se caiga, y ahí está Borolas en el discurso en contra de AMLO y en contra del pueblo, que no, pues prácticamente hagamos a los caudillos tirándole a AMLO, que no al populismo, y que fortalecer según él a las instituciones, como por ejemplo refiriéndose al INE o refiriéndose también al INAI, que pues prácticamente nomás han dedicado puros dolores de cabeza tanto uno como otro, y nos han quitado, aquí siguen quitando y chupando del erario sumas multimillonarias, increíble, pero cierto, pero ahí está, y por eso es que Borolas se va a Perú, ahí con los algunos presidentes y algunos cancilleres de Perú y de todos estos países, para poderle tirar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues al parecer aquí yo le llamo como traición a la patria, pero al parecer pues nadie hace nada, a nuestro presidente no hace nada, pero pues bueno, pues es simplemente Borolas. Así que vamos a ver qué opina la gente al respecto en la encuesta. ¿Estás de acuerdo con Borolas y por qué? El 85% con 15 votos está en contra, no le cree, y el 17% con 3 votos está a favor. Vemos lo que opina la gente al respecto. Todo esto es vía Facebook. Dice Efra Pérez, espurio, júntense con otro espurio. Nomadel Jiménez, borracho, sinvergüenza, cochino. Jorge Armando, saludos, puro chachalaca. Felipillo regresa a México, enfrenta a la justicia, no sé, el ladrón desde lejos. José Clinton, saludos, Borolas, alias el colectón, tú eres un ladrón, completamente de acuerdo. Isabel Oveje, saludos, Hugo Alcántara, Hipólita, asesino, qué vergüenza con este sujeto, completamente de acuerdo. Ignacio González, saludos, jaja, y ¿quién le hace caso al narco? Hay mejores en el mundo o que otros países para que tomen referencia con otros países, que quien en México no nos enfrentan ni lo opinen, digan lo que piensan, ya corten, no le hagan caldo grueso. Ignacio González, saludos, ya dejen de compartir a ese. Mario Asociación de la Cruz, mira, te por 8 del pueblo, avergonzado rata. Tú eres de la ciudad de Morelia, Michoacán, y eres una rata, le dice María Asunción. Jesús Ramírez, saludos. Javier Jeremínez, saludos, pinche borrachales. Roberto García, saludos. Tú eres que México va a querer borracho, ratero, asesino. Saludos. Y Bernabé dice toda la corrupción de Calderón, Peña, Fox y Salinas. Hugo Alcántara, entre ratas estás, Rey. Y César Carrillo, saludos. Así que pues a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir el video para que más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse, comentar, compartir y difundir para que mucho más personas vean. Hasta la próxima.